Durante estas últimas semanas, nuestro pastor, nuestro querido pastor que hoy está por la Argentina y sé que ha estado predicando en una iglesia por allá, y aquí lo bendecimos y le deseamos que el Señor realmente lo use con poder, ¿no? Pero el pastor nos ha estado enseñando dos temas que son de mucha importancia para nosotros. Primero fue una serie sobre el ADN espiritual que nos muestra por qué y quién somos los cristianos. Nuestra identificación con Cristo siempre está basado en Él. Pero después también nos ha estado enseñando en las últimas semanas en Raya Confía. Y hemos llegado a la conclusión de que la única persona que podemos confiar es en Dios, en nadie más. Pero este día, amados hermanos, vamos a continuar con un tema que es realmente de mucha relevancia para nuestra vida. Y el tema es: la mayordomía no es parte de la vida cristiana. La vida cristiana es mayordomía. Es una permanente mayordomía. Y sabemos que mayordomía no es otra cosa que administrar los bienes de alguien. Y el Señor nos ha llamado a esto. Pero este día vamos a tomar una enseñanza dada por el Señor Jesucristo. Una parábola que es muy hermosa y que quiero leerla junto a ustedes. Está en Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. Lucas 19, del 11 al 27. Dice la palabra: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tremenda parábola. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por mostrarnos tus maravillas a través de cada una de tus enseñanzas. Te ruego, mi Señor, que todo lo que me mostraste yo lo pueda compartir con mis hermanos y cada uno de ellos puedan recibir
en sus corazones ni en sus mentes, Señor, lo que significa esta parábola. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes el control, porque clamamos para que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Y yo, Señor, me escondo tras la cruz de mi Señor, para que tú me uses de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Gracias por este tiempo, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Una de las cosas que debe quedarnos muy claro es que todos los que estamos aquí, no importa quién sea, no estamos por casualidad. No hemos venido a esta congregación y tampoco somos ahora parte del cuerpo de Cristo porque nosotros quisimos o porque alguien nos invitó a venir al templo. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Dios quiso tomarte a ti no solamente para que seas un miembro más de la iglesia, sino que seas hijo suyo, seas pueblo suyo. Amado hermano, amada hermana, esto es realmente algo que no tiene nombre, no hay cómo decirle a Dios, Señor, gracias, porque Él solamente lo pudo hacer. Y ha sido tan grande esto, mis queridos hermanos, que por amor a nosotros fue capaz de dar a su Hijo, a su precioso y unigénito Hijo Jesucristo, para que en la cruz del Calvario Él entregue su cuerpo y su sangre por ti y por mí. Ahora, mi amado hermano, por este motivo nosotros debemos estar completamente seguros de nuestra salvación. Nada ni nadie nos la va a poder arrebatar porque no la compramos nosotros ni hicimos nada por aquello. Pero también debemos estar seguros de que no estamos aquí por gusto. Tú y yo hemos sido traídos a su cuerpo, a su iglesia, con un propósito, y es definitivamente el administrar la multiforme gracia del Señor. Exactamente como nos dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahí nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo más importante que debemos tener y atesorar en nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados para llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, sin mirar en realidad este sí y este no. Muchas veces nosotros tenemos una facilidad increíble para decirle: a este no le digo nada porque no me va a entender las cosas, o este es borrachito, no me va a entender. Pero nosotros no debemos estar en esta condición. Nosotros hemos sido traídos por Jesucristo para llevar su palabra. Ahora, también el Señor Jesús al respecto nos dice lo siguiente en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Conocidas estas verdades, conocida que cuando el Señor nos trajo, nosotros tenemos una obligación para con Él, vamos a comenzar a revisar este pasaje tan hermoso. En el versículo 11, Él nos dice que mientras ellos estaban oyendo estas cosas, Él comenzó a decirles una parábola, porque estaban cerca de Jerusalén y la gente que le seguía pensaba que el reino de Dios se iba a manifestar de inmediato. Realmente había un error en la gente, en los miles que seguían a Jesús.
en sus mismos discípulos, porque ellos creían y pensaban muy seriamente que ahora que Jesús había anunciado que iba a ir a Jerusalén, iba a tomar el reino, iba a manifestarse de una forma inmediata el reino de Dios. En su capacidad, en sus conocimientos, ellos entendían que Jesús iría a Jerusalén y para tomar el reino después tendría que viajar hasta Roma, exactamente como era la costumbre de esa época, como lo hizo Herodes Arquelao, como lo hizo Herodes Antipas. Ellos pedían el consentimiento a Roma, que era quien gobernaba. Entonces alcanzaban el reino. Pero Jesús no le estaba diciendo eso. Él estaba hablando en un idioma completamente figurativo. Él estaba hablando de algo que nosotros podemos entender en este tiempo. Este es uno de los pasajes bíblicos más hermosos escatológicos que existen. Aquí el Señor está hablando de que Él partiría de este mundo y Él iría a donde su Padre y después retornaría. En síntesis, esto es lo que el Señor nos estaba diciendo. Hermano amado, déjame explicarte un poquito para que entendamos el fondo mismo de la parábola, que es la proyección que queremos dar, el significado real que tiene en este momento. Jesús estaba más o menos a 27 kilómetros de Jerusalén, estaba en Jericó y comenzó a subir, más o menos 1020 metros es la subida entre Jericó y Jerusalén. Es en este trayecto donde Jesús les habla estas cosas. Es en este trayecto donde todos ellos se informan de este asunto. Pero Lucas especifica algo que es importante. Dice, el pueblo que le seguía y que oía estas cosas estaba segura de que el reino de Dios se iba a manifestar de forma inmediata. Nada lejos, más lejos de la verdad. Jesús no nos estaba diciendo eso. Dice en Juan 6:15 que muchas veces a Cristo, a Jesús, lo quisieron hacer rey. Y veamos en Juan 6:15, dice, este es un ejemplo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este pueblo veía las maravillas de Jesús, veía el poder de su palabra, el poder de la enseñanza. Aquí está intrínseco lo que acaba de suceder en el mismo Jericó con Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Zaqueo? Zaqueo era no solo un publicano, era jefe de publicanos. Era un hombre que realmente tenía un corazón endurecido. Los publicanos eran enemigos de su pueblo. Ellos compraban sus puestos a Roma. Y cuando compraban sus puestos a Roma era para que no solamente que cobren el valor real de los impuestos, sino que siempre cobraban algo más, que era lo que se quedaba para ellos. No tenían misericordia de nadie. Y Zaqueo era jefe de ellos. El Espíritu Santo no nos revela en ningún momento cuál fue la conversación de Jesús con Zaqueo. Lo que sí nos dice la Biblia es que cuando venía, lo alcanza a ver a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose este día en tu casa. Y Zaqueo lo hizo inmediatamente. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Pero la consecuencia de esta comunicación de Jesús con Zaqueo nos revela un cambio drástico. Este hombre que no le importaba nada, que era rico de una forma insana, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he perjudicado, lo he estafado 4 veces, le arreglo la situación. Es increíble. Solo Jesús podía llegar a
transformar a un hombre de esa. Y es ese mismo Jesús que puede transformar la vida tuya en este momento. No importa en la situación que te encuentres. No importa de repente has pecado tan gravemente que piensas que no tiene solución. Solo déjalo entrar a Jesucristo en tu corazón. Él va a cambiar tu vida. Mi amado hermano, realmente es hermoso el saber que tenemos un Dios tan grande y tan bello. El versículo 12 nos dice también, cierto noble se fue a un país lejano a recibir un reino para sí y luego regresar. Como yo les he dicho anteriormente, cuando él se refiere a este noble, se está refiriendo a él. No hay nadie que haya pisado sobre la faz de este mundo que tenga la nobleza de Jesucristo. Nadie absolutamente podía tener la autoridad para hacer lo que él hacía. Nadie absolutamente que fuera de este mundo podía realmente llegar a los pies de Cristo. Él era Dios. Aquí el Señor les está hablando escatológicamente de algo que iba a suceder. Él iba a dejar en poco tiempo este mundo. Y él iba a ir al seno del Padre. Donde el Padre, en recompensa o en compensación a todo su trabajo en este mundo, lo pone al lado de él, a su diestra. Y desde ahí, donde hoy está, algún día regresará. Y créanme, hermanos, que el día está muy próximo. Estamos a la puerta de ese acontecimiento. Por todas las cosas que estamos viendo, podemos darlo. Pero Dios lo iba a llevar y lo puso y lo sentó ahí para que Él desde ese lugar entregue, tener el control absoluto de todo el universo en beneficio de su iglesia. Esto lo podemos ver en Efesios 1, versículos 20 al 23. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si estamos viendo lo que hace el Padre con Jesús, estamos viendo a nuestro Rey en este momento que Él va a tomar el control general, total del universo y su iglesia con Él. En este lugar, en los cielos, donde hoy está junto al Padre y desde donde un día regresará a la tierra después de un largo tiempo, definido por la frase un lugar lejano, pero que definitivamente lo hará, nosotros podemos estar seguros que un día vamos a tener que estar ante su presencia. Y ahora quiero llegar al punto que este día es de mayor importancia por nosotros. La mayordomía. Dice la palabra que antes de irse llamó a 10 de sus siervos y le dio una mina a cada uno y le dijo, negociad con esta hasta que yo regrese. Una de las cosas que realmente a mí me ha llamado siempre la atención es que el Señor llama a estos siervos que representa a cada uno de nosotros y nos entrega algo que nosotros tenemos la obligación de negociar. Si vemos una parábola paralela o semejante en Mateo,
nosotros podemos dar cuenta que, aunque es bastante similar, tiene características diferentes. En Mateo nos habla de que se trata de un hombre de negocio, que obviamente es Jesús, pero entrega distintas cantidades de talentos. Y aquí una clave importante para nuestro conocimiento. El talento era la moneda más fuerte de esa época. Realmente lo que está diciéndonos en esa parábola es que el Señor está entregando a determinados miembros una buena cantidad de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a lo que él sabía que podían hacer. Pero acá nos habla de una mina. Aunque no tiene mayor relevancia para nuestro tema en este día, permítanme explicarle que la mina no era un gran tesoro. Era una cantidad relativamente pequeña. Cuando tú estudias, te das cuenta que la mina representa 100 dracmas griegas. Y si el Evangelio nos dice que con una dracma se pagaba el jornal, esto era 100 días de jornal, más o menos un poquito más allá de 3 meses. No es una cantidad grande, es una cantidad pequeña. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué un hombre tan rico, tan poderoso, les entrega una cantidad pequeña? Y la contestación a esto es que en la perfecta sabiduría de Dios, Dios escoge esta cantidad porque nosotros las cantidades pequeñas no nos sirven para invertir. Por lo contrario, nos las gastamos. Muchas veces la hacemos dinero de bolsillo y gastamos en tonterías. Muy distinto es cuando tú recibes una cantidad fuerte. Esta la voy a invertir, voy a hacer más dinero. Pero aquí el Señor les entrega una cantidad que no es para ese tipo de cosas. Pero sin embargo, el Señor dice, negociad con ellos. Cuando nosotros recibimos cantidades pequeñas, ni nos preocupa invertir ni nada por el estilo. Y más aún, cuando son regaladas. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando a ti te hacen un regalo, a veces te gusta, a veces no te gusta. A veces te gustaría que te entreguen el ticket para ver si lo vas a cambiar. ¿No es cierto que es así? Y si es poquito, vamos a gastárnoslo en cualquier cosa. Pero el Señor le dice algo, negociar. La mina, mis queridos hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Aquí no ves que le entrega a uno más y a otro menos. A los 10 les entrega exactamente igual. Tú y yo hemos recibido una mina cada uno, que no es más que el conocimiento del profundo amor de Dios. Ahora tenemos que negociar con esa mina. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos haciendo negocios con esa mina o la estamos desperdiciando? Amados hermanos, la pregunta es, ¿qué le voy yo a presentar al Señor cuando Él pida cuenta de lo que Él me ha dado? ¿Qué? Decirle, Señor, yo seguí la religión. Decirle al Señor, yo seguí lo que fulanito me decía. Lo único que Él va a tomar cuenta es lo que hicimos, lo que negociamos con lo que Él nos ha dado. Con ese sacrificio tan enorme. Yo muchas veces me estremezco solamente al pensar de lo que Jesucristo hizo por nosotros. De su entrega completa en la cruz. No hubo una sola gota de sangre que Él no entregara por cada uno de nosotros.
pero nosotros minimizamos esto. Yo quiero que este día te quede claro qué es la mina que el Señor te ha entregado. ¿Qué es aquel instrumento especial que ahora lo conocemos como Biblia? Que tenemos que conocerlo. Y después viene el asunto de la presencia delante de Jesucristo. No hay uno solo de nosotros que no vayamos a pasar el gran tribunal, el tribunal de Cristo. Y escúchalo, hermano, esto es para nosotros los cristianos. El mundo no va a pasar por el tribunal de Cristo. Ellos van a estar en el juicio final algún día, ante el tribunal del gran trono blanco. Pero nosotros, cada uno, vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Cada uno debemos hacer entonces la voluntad del Señor. Y yo veo aquí 3 puntos que son importantes de conocer para que nosotros lo apliquemos. Este es el punto de la palabra. Los que han oído el Evangelio deben, escucha la palabra, deben proclamarlo. No es obligación para nosotros, deben proclamarlo. Luego, deben comportarse de manera tal que por su palabra y ejemplo los pecadores sean llevados al Señor. De nada te sirve a ti conocer la palabra, predicar la palabra, si tu testimonio no tiene nada que ver con Cristo. Si te acuerdas tú el pasaje donde el Señor nos dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esto no es para el mundo, eso es para nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos son ahora los que le dicen Señor, Señor? Pero hacen exactamente lo contrario a la voluntad del Señor. Nosotros debemos comprometernos delante de Dios a decir la palabra de Dios. Importantísimo, la palabra de Dios, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, ni lo que dicen muchos. Dios me dijo esto. ¡Qué error más craso! Dios habló todo, está en la palabra de Dios. Cuando el Señor moría, la Biblia nos revela que dice el Señor, concluido es, terminado es, ya no hay nada nuevo. Y en el Apocalipsis dice, si alguien le quita o añade a este libro cualquier cosa, definitivamente será excluido del libro de la vida. Es una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros. Amado hermano, tu vida es constante mayordomía, es constante, absoluta y plena inversión. A nadie descartes. Muchos de nosotros tenemos a nuestros parientes al lado. Muchos de nosotros tenemos amigos al lado, compañeros de trabajo, y sin embargo nos quedamos callados. ¿Qué crees tú que dirá Jesucristo cuando tengas que estar delante de Él? ¿Qué tú piensas que va a pasar contigo? Luego aquí vemos a 2 hombres. El uno le dice, tu mina ha producido 10 minas. No dijo mi mina. Con absoluta humildad dijo, tu mina ha producido 10 minas. Y lo mismo el segundo. He producido 5 minas. Pero siempre ellos emplean tu mina. Porque nosotros debemos entender que todo lo que tenemos, absolutamente todo, es de Dios y proviene de Él. No es nuestro para que lo administremos como nosotros queramos. Es del Señor. Y tú y yo vamos a tener que rendir cuentas al respecto. Ahora estamos nosotros dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu trabajo delante de Él?
¿Cuánta mina ha producido tu trabajo en la tierra como cristiano? ¿Cuántas minas están ahí? Luego se presenta el otro siervo que le dijo, Señor, aquí está tu mina porque tuve miedo de ti y no quise gastarla. Este fue el mal siervo. Los otros recibieron los halagos, pero este recibe realmente el desprecio del Señor. Y cuando yo miro esto, tengo que pensar, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente administrando las cosas de mi Señor? ¿Estoy realmente viviendo como Él quiere que vivamos? Amados, nosotros tenemos un Dios justo, un Dios que conoce absolutamente todo, un Dios que te trajo para que seas su hijo, para que seas su pueblo y para que tú seas llamado, ¿sabes cómo? Cristiano. Pero un cristiano es el que hace la voluntad de su Señor. Un cristiano no es el que se somete a cualquier cosa, sino a lo que Cristo dice. En este día, hermano amado, deseo de corazón que tú aprendas que Cristo, el Señor, te compró, pagó por ti con su vida. Quiero que tú entiendas que no estás aquí para que pierdas tu tiempo. Él te ha traído para que seas gloria de Dios. Para que seas, ¿qué? Gloria de Dios. Repítelo, por favor. Gloria de Dios. ¿Y realmente eres ahora tú gloria de Dios? Espero de corazón que realmente seas de los buenos siervos, que producen de la mina del Señor no solo 10, sino a 100 y a miles. Que el Señor les bendiga.